Hoy vamos a sumergirnos en una condición ocular genética bastante compleja, conocida como retinosis pigmentaria. Vamos a desgranarla para entenderla a fondo. A ver, para meternos de lleno en lo que significa esta condición, creo que no hay mejor manera que empezar por la experiencia humana. Esta analogía es potentísima, ¿verdad? Nos pone directamente en la piel de quien lo vive y nos ayuda a captar la esencia del problema desde el primer momento. Vale, y si tuviéramos que ponerle una definición un poco más formal, diríamos que la retinosis pigmentaria, o RP para abreviar, es en realidad un conjunto de enfermedades hereditarias. El punto en común es que las células de la retina, que se encargan de captar la luz, pues se van deteriorando poco a poco. Bien, ya tenemos la definición, pero la pregunta clave es, ¿cómo se traduce esto en el día a día? ¿Cómo se siente realmente esa pérdida de visión progresiva? Pues mirad, lo más característico, lo que casi todo el mundo asocia con la RP, es lo que se conoce como visión en túnel. Es justo como describía la analogía del principio. La visión por los lados, la periférica, se va perdiendo con el tiempo, y al final queda solo un pequeño campo de visión justo en el centro. Y claro, esta pérdida de visión no es algo abstracto. Se traduce en un montón de desafíos diarios que a lo mejor ni nos imaginamos. Cosas como adaptarse a la oscuridad, que es uno de los primeros síntomas, moverse por un cine, no chocarse con los muebles o incluso reconocer caras. Todo se vuelve más complicado. Vale, ya hemos visto el qué y el cómo afecta. Ahora vamos a bucear un poco en el por qué. ¿Qué está pasando exactamente dentro del ojo para que ocurra esto? Mirad, una buena analogía para entender qué es la retina es pensar en ella como si fuera la película fotográfica de una cámara antigua. Su trabajo es convertir la luz que entra en el ojo en impulsos eléctricos que el cerebro pueda interpretar. Bueno, pues en la retinosis pigmentaria, por causas genéticas, esta película se va estropeando. Y ojo, porque este daño no ocurre al azar, sino un patrón muy específico. Primero, empiezan a fallar unas células llamadas bastones, que son las que nos permiten ver de noche y por los lados. Y más adelante les toca el turno a los conos, que son los responsables de la visión central y de los colores. Esto explica perfectamente por qué los primeros síntomas suelen ser la ceguera nocturna y la pérdida del campo visual. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de la que estamos hablando, aunque la llamemos enfermedad rara, fijaos en el dato, afecta a una de cada 4.000 personas en el mundo. Esto la convierte de hecho en una de las enfermedades hereditarias de la retina más comunes. Su impacto es, desde luego, muy significativo. Ahora viene un punto que es importantísimo entender. La retinosis pigmentaria no siempre viene sola. A veces, la pérdida de visión es solo una parte de un cuadro clínico mucho más amplio. Básicamente, los médicos la dividen en dos grandes grupos. Por un lado está la RP que llaman aislada, donde el problema está única y exclusivamente en los ojos. Pero por otro tenemos la RP sindrómica, y aquí la cosa se complica, porque la pérdida de visión viene acompañada de problemas en otras partes del cuerpo. El ejemplo más conocido es, sin duda, el síndrome de Usher, que combina la retinosis pigmentaria con sordera, y es la principal causa de sordoceguera hereditaria. Pero hay otros, como el de Bardet-Biedl, que puede incluir obesidad o problemas en los riñones, o el de Alström, que puede afectar al corazón. Claro, con toda esta complejidad la pregunta es obvia. ¿Cómo se llega a un diagnóstico de certeza? Vamos a ver los pasos que se siguen. Pues no es una sola prueba, es más bien un viaje diagnóstico, que empieza con un examen completo del ojo, sigue con pruebas súper específicas que miden, por ejemplo, cómo responde la retina a la luz, y culmina con un análisis genético. Este último paso es clave para confirmar el diagnóstico, identificar el gen exacto que está fallando y entender cómo se hereda. Muy bien, ya sabemos qué es, por qué ocurre y cómo se diagnostica. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué se puede hacer hoy en día para manejar la enfermedad y, sobre todo, qué nos espera en el futuro? A día de hoy, y esto es importante dejarlo claro, no hay una cura que sirva para todos los casos. Así que el foco principal se pone en la rehabilitación y en el uso de la tecnología. Hablamos de ayudas para baja visión como lupas o filtros, pero también de adaptar la casa, el trabajo y, por supuesto, de usar todas las herramientas de accesibilidad que nos ofrecen los móviles y ordenadores. Pero atención, porque en el campo de los tratamientos sí que ha habido un avance que ha sido toda una revolución. Eso sí, hay que entender muy bien para quién es. Hablamos de Luxturna, una terapia génica que funciona y funciona muy bien, pero solo para pacientes que tienen mutaciones en un gen muy concreto, el RPS65. Esto es un porcentaje pequeño del total de afectados, pero es un paso de gigante. Y nos demuestra por qué es tan importante tener ese diagnóstico genético exacto. Es la llave que puede abrir la puerta a tratamientos futuros. Y no podemos terminar sin hablar de un pilar fundamental en todo esto, las asociaciones de pacientes. Su papel es sencillamente crucial.
Organizaciones como FARPE Fundaluce aquí en España dan apoyo, defienden los derechos de los afectados y, muy importante, son un motor que impulsa y financia la investigación. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. El éxito con el gen RP65 ha abierto una nueva frontera. Nos hace preguntarnos, si ya se ha conseguido para un gen, ¿qué será posible para los demás en los próximos años? El futuro, desde luego, es esperanzador.